2 de enero, aparición de la Virgen Santísima al apóstol Santiago en España. En la noche del 2 de enero del año 40, cuando la Virgen María aún estaba viva, se produjo su primera aparición. Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Dios de pie sobre un pilar de mármol. Fue así que surgió la advocación de la Virgen del Pilar en España y posteriormente sus milagros y su tumba fueron los artífices del Camino de Santiago. La tumba de Santiago, porque la Virgen nunca fue enterrada. Jacob, llamado Santiago el Mayor o Santiago de Zebedeo, para distinguirlo del otro Santiago llamado Jacob, Santiago el de Alfeo, o sea, el Santiago menor, apóstol de Jesús de Nazaret, nacido en Bethsaida, Galilea, y muerto en Jerusalén en el siglo I. También es conocido como San Jaime, San Diego, San Yago. Hijo de Zebedeo y Salomé, era el hermano mayor de Juan el apóstol. Su maestro Jesús les puso de sobrenombre a los dos hermanos Boanerges, que significa hijos del trueno. Su nombre en hebreo es Jacob, pero con el tiempo ya se ha ido reformando. Fue uno de los primeros que recibieron la llamada de Jesucristo cuando estaba pescando en el lago de Genezaret junto a su hermano. Tuvo un papel especial en el desarrollo del milagro de la hija de Jairo y fue uno de los discípulos más apreciados por Jesucristo, de tal manera que estuvo presente en dos de los momentos más importantes de su ministerio, la transfiguración del Señor en el monte Tabor y la oración en el huerto de los olivos junto a Simón Pedro y a su hermano Juan. Fuera de los evangelios, solo aparece nombrado en los Hechos de los Apóstoles, cuando tras una prédica es martirizado en Jerusalén. Es uno de los primeros mártires cristianos. Según se cree, tras el Pentecostés, cuando los apóstoles son enviados a la predicación, Santiago habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado para predicar el Evangelio en la Hispania, en la actual España y Portugal. La tradición que sitúa a Santiago el Mayor en Jerusalén poco antes de su martirio, la recogen diversos escritos apócrifos neotestamentarios, el libro de la dormición de María, todos ellos anteriores al descubrimiento de la tumba del apóstol. Según estos relatos, cuando María se acerca a su dormición, recibe la visita de Jesucristo resucitado. Ella le pide que quiere estar rodeada por los apóstoles en el día de
su dormición, pero que todos ellos están dispersados por el mundo. Jesucristo se lo concede y permite que sea la misma María por medio de aparición milagrosa quien avisara a sus discípulos. Entonces, él habría hecho todo el viaje de vuelta desde España hasta Jerusalén para encontrar a la Virgen Santa, ya que ella estaba viviendo allí en la capital de Judea antes de su dormición y entonces habría encontrado la muerte en el martirio. La leyenda se cierra con que sus discípulos habrían llevado su cuerpo conservado de alguna manera, lo habrían llevado por el Mediterráneo en una mítica embarcación de piedra y habrían colocado y habrían costeado todo el Atlántico nuevamente hasta Galilea, donde lo habrían enterrado, justamente en la Flavia, donde el obispo Teodomiro lo halló. Alrededor del año 813, en tiempos del rey de Asturias, Alfonso II el Casto, un ermitaño cristiano llamado Payo le dijo al obispo gallego Teodomiro que iría a Flavia, España, que había visto unas luces merodeando sobre el monte deshabitado. Hallaron una tumba donde se encontraba el cuerpo degollado con la cabeza bajo el brazo, que se considera que es la tumba de Santiago. El rey Alfonso y sus descendientes convierten el apóstol en un símbolo del combate contra el Islam, naciendo así la imagen de Santiago Matamoros que se prodigó a lo largo de la ruta jacobea. En el año 859, el rey Ordoño dijo haber obtenido la victoria sobre los moros, o sea, los musulmanes, porque se le había aparecido el apóstol Santiago Matamoros. ¿Cómo fue la aparición de María? Por los años 40, unos 7 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, salió de Roma el apóstol Santiago, quien ya había recorrido la Palestina, Tiro, Sidón, Grecia e Italia predicando el Evangelio. Desde Roma se dirigió a España, la más importante y rica región. Embarcó para Sevilla, a donde llegó e inició su evangelización. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por su intercesión con aquellos en sus necesidades que imploren su patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar.
el apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio y con el concurso de los conversos la obra se puso en marcha con mucha rapidez. Pero antes que estuviera terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar antes de regresarse a Judea. Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Santísima Virgen. Es un lugar hoy de peregrinación en el mundo entero que que no fue destruido tampoco en la guerra civil, puesto que las bombas que se lanzaron no explotaron, pudiéndose hoy día verse expuestas en el interior de la basílica. Los discípulos de Santiago él nombró jefe y obispo a un honorable y honesto y misericordioso, a quien por su piedad bautizó con el nombre de Pío. Este Pío era de profesión escultor y había nacido en Masia, un pueblecillo de pescadores en la orilla del río, entre los pueblos que hoy llamamos Puebla del Río y Coria del Río. Este hombre era un buen artista y se ganaba la vida haciendo esculturas para el adorno de los suntuosos edificios que construían en Mapali, Sevilla y en su vecina Itálica. Seguramente, si se estudian las armas o marcas de las esculturas romanas que hay en los museos de Italia y Sevilla, se podrá hallar algunas de las hechas por este escultor y primer obispo de Sevilla. Este obispo escultor fue quien realizó la primera imagen de la Virgen del Pilar por encargo del apóstol Santiago. Esta imagen fue llevada a la casa donde se reunían secretamente los cristianos, o sea, la primera iglesia sevillana que estaba situada a espaldas del circo de la ciudad, dado que hoy por las excavaciones que se hicieron para construir la avenida de la Cruz Roja, sabemos que los miembros del circo llegan desde el hospital a la calle Fray Isidoro de Sevilla y puede casi asegurarse que dicha primera iglesia cristiana estaba en la calle Fray Isidoro de Sevilla y en la plaza que hay en el grupo escolar Queipo de Llano, vulgarmente llamado el Colegio de los Moros. ¿Cuál fue la condena en los prodigios de Santiago? Santiago partió de España para trasladarse a Jerusalén, así como María le había ordenado, y la visitó en Éfeso. La Madre de Dios le predijo la proximidad de su muerte en Jerusalén y lo consoló y confortó en gran manera. Santiago se despidió de María y de su hermano Juan y se dirigió a Jerusalén, donde al poco tiempo fue hecho prisionero y llevado al monte Calvario. Durante el recorrido
aún fue capaz de convertir a muchas personas. Cuando lo ataron las manos, dijo: vosotros podéis atar mis manos, pero no mi bendición y mi lengua. Un tullido que se encontraba a la vera del camino clamó al apóstol que le diera la mano y lo sanase. El apóstol le contestó: ven tú hacia mí y dame tu mano. El tullido fue hacia Santiago, tocó las manos atadas del apóstol e inmediatamente quedó sano. Josías, la persona que había entregado a Santiago, fue condenado, fue corriendo hacia él para implorar su perdón. Este hombre se convirtió a Cristo. Santiago le preguntó si deseaba ser bautizado. Él dijo que sí, por lo que el apóstol lo abrazó y le dijo: tú serás bautizado en tu propia sangre. Y así se cumplió más adelante, siendo Josías asesinado posteriormente por su fe. En otro tramo del recorrido, una mujer se acercó a Santiago con su hijo ciego para alcanzar de él la curación para su hijo, obteniéndola de inmediato. Una vez llegado al monte Calvario, el mismo lugar donde muchos años antes fue crucificado nuestro Señor, Santiago fue atado a unas piedras, lo vendaron sus ojos y lo decapitaron. Fue ejecutado por Herodes Agripa alrededor del año 44, siendo el primer apóstol mártir. El cuerpo de Santiago estuvo un tiempo en las cercanías de Jerusalén. Cuando se desencadenó una nueva persecución, sus discípulos tomaron su cuerpo y lo llevaron a España, donde lo enterraron. Siglos después, el lugar fue encontrado y hoy se llama Compostela, Campo Estrellado. En siglos anteriores y hasta el momento actual, numerosos fieles, principalmente de Europa, recorren parcialmente el camino de Santiago que les conduce a la tumba del santo, con el fin de pedir perdón por sus pecados y milagros a granel. Santiago y la Virgen María. Santiago preparó el camino para la Virgen María en España, también su llegada al Nuevo Mundo. Es el apóstol de la Virgen María, también conocido como el apóstol de la paz. En 1521, cuando México fue conquistado por Cortés, se construyó una iglesia en las ruinas de los aztecas que igual fue dedicada a Santiago Apóstol. A este templo se dirigía San Juan Diego el 9 de diciembre de 1531 para recibir el catecismo y oír la Santa Misa, ya que era la fiesta de la Inmaculada Concepción. En 1981 se reportó el comienzo de las apariciones de Nuestra Señora en Medjugorje bajo el nombre de la Reina de la Paz. Unos años antes había construido una iglesia en este lugar dedicada a Santiago Apóstol. Santiago ha preparado el camino para que el mundo reconozca a la Virgen Santísima como pilar de nuestra iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros.